Buenas tardes. Bien. Espero que me veáis aquí bien. Espero que sí. Aquí. Bien. Buenas tardes. Hoy vamos a empezar un directo ya el tercer día del Happy Day 5. Y bueno, esperamos que los directos del día de hoy os gusten y aprendáis muchísimo como los directos de hasta ahora, ¿vale? Entonces voy a dar paso a Selvin y a Ana, que nos va a hablar de comunicación fácil para adolescentes. Lo voy a poner aquí abajo para que no haya ninguna confusión de lo que va el directo. Comunicación fácil para adolescentes. Bien. ¿Todos preparados? Es una charla súper interesante, ¿sí? Aquí están. Pam, pam. A ver si se conectan, conectando. ¿Por qué no se os ve? No, esa es la Conectando. cámara. Pone Mm. conectando. Pone conectando, ¿eh? ¿Nos escuchas? No, Sí, pero No, no se os ve. no se espera. nos ve. La cámara, A ver, espera. cámara, No sé si... a ver. ¿Pero lo estáis haciendo pasó. con el móvil? Sí, Sí, Pues se debería de conectar. a ver si no intentamos hacer. espera, quitaré el wifi, que a lo mejor es esto. O hemos perdido la conexión. Bueno, comunicación fácil para adolescentes. Vamos a hablar hoy. Yo recuerdo que soy de primaria, así que no tengo mucha idea. Por lo tanto, dos especialistas de esta área nos van a explicar cómo nos tenemos que comunicar y ponernos un poquito en el lugar de ellos. No puedo conectar. Si queréis os bailo, os canto mientras hacemos tiempo, pero no sé qué pasa. Ahora. Ahora, ya estamos. ¿Estamos? ¿Qué Perfecto. pasa, Selvin? ¿Cuánto ¿Qué tal, tiempo? Miriam? ¿Cuánto tiempo, eh? Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, mira, de hecho, Hola a todos. Miriam, Importante porque este chico salía conmigo de fiesta. a ver, Bien. Entonces, lo que ¿se estaba escucha bien? explicando a la gente. Sí, ¿se escucha bien? Si se escucha bien, deditos arriba. Vale, estamos hablando, lo que les estaba diciendo a la gente es que vamos a hacer un directo para fomentar la comunicación entre adolescentes, ¿sí? Entonces, yo todas las preguntas que vayáis escribiendo, dudas, yo me las iré apuntando en un papel y las hacemos al final del directo, cuando queden unos 15 minutitos o así, ¿vale? Vale. Pues si os queréis presentar y a ver. Vale, pues yo soy Selvin Yo soy Ana, ¿cómo están? y mira, y Educare somos una entidad que surge de la necesidad de tener un aprendizaje en paralelo a la educación normal para facilitar herramientas para conocernos a nosotros mismos, para desarrollar nuestras habilidades y destrezas, para tomar decisiones más conscientes y sobre todo para encontrar aquello que nos motive y nos entusiasme. Así es. Bueno, y comentar que esta inquietud sale porque a nosotros hablando, pues nos dimos cuenta que nos hubiera gustado tener este tipo de información, ¿no? Y que nos damos cuenta que los adolescentes cada día tienen más alcance de información, pero no necesariamente la orientación adecuada para poder gestionar. Entonces, de esta necesidad, lo que queremos es formarles un pensamiento crítico donde ellos sean capaces de decidir por sí mismos qué es lo que les conviene y lo que no. Vale, entonces vamos al taller, ¿vale? Intentaremos hacer un taller muy dinámico, ameno
y que sea muy sencillo y aplicable. Es decir, cuando acabe el directo, poner situaciones reales y ejemplos para que podamos aplicarlo ya al acabar el directo y nos centraremos sobre todo en relación hijos, hijas, padres, madres, ¿vale? Que ahora es muy importante porque están conviviendo las 24 horas. 24 horas. Entonces tú y los profesores que están conectados nos puedes dar tu feedback también como profesores que sois, que nosotros no somos profesores, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿tienes boli y papel? Sí. Vale, pues vamos a empezar con una dinámica para ver normalmente cómo es la comunicación entre personas y entre relaciones familiares. ¿Vale? Esta Entonces, la pueden hacer en casa, ¿no? Los que están viendo el directo. Vale, sí, claro. Sí, sí. Vale. Que cojan un boli y un papel. Los que estáis viendo el directo, coger un boli y un papel porque van a hacer unas dinámicas. Entonces, cualquier cosa las escribís que yo luego se las comunico a ellos. Vale, entonces te voy a pedir que o no mires a la pantalla o que te pongas de espalda. Entonces Ana te va a describir una imagen y tú vas a intentar dibujarla. ¿Vale? Ahora enseño la imagen a cámara, que Ana no ha visto la imagen. ¿Vale? Entonces se intentará dibujar lo que Ana te dicte, ¿vale? Vale. Bueno, ok. Vamos a hacer un dibujo. ¿Sí? A través de figuras geométricas vamos a formar un animal. Vale. Es un animal que es muy alto, es una jirafa. Sí. Ok. Y como lo vamos a hacer a través de figuras geométricas, la cabeza va a ser un triángulo amarillo. Bueno, puedes poner el nombre del color porque con el boli pues no creo que puedas hacer el color. ¿Sí? Vale, triángulo. Abajo el triángulo está mirando hacia arriba. De la mitad del triángulo hacia la derecha, hacia abajo sale el cuello de la jirafa y entonces sería un cuadrado rojo. ¿Un cuadrado? Rojo. Bueno, yo no estoy poniendo los colores, ¿eh? Pero puedes poner, si quieres, como nada más el nombre del color. Ah, vale. Luego, debajo del cuadrado rojo, se formaría a través de dos triángulos otro cuadrado. ¿Sí? Donde uno es azul y el otro es verde. ¿Sí? Ok. Esto forma el cuello de la jirafa. Sí. Después, para hacer el cuerpo de la jirafa, vamos a usar, te voy a decir los tres elementos y luego te digo cómo están localizados, ¿ok? Vamos a usar dos triángulos más grandes y después, esto es un trapezoide, como un rectángulo inclinado. Me tengo que regresar a la primaria, ya no puedo ir con adolescentes ahora. Bueno, entonces, del cuello de la jirafa hacia abajo, ¿sí? Saldría la base de uno de los triángulos que forman el cuerpo. Esta parte ya está más difícil de explicar. Ok. Y paralelo a uno de los laterales del triángulo, sale el como trapezoide, que es como un rectángulo inclinado. Vale. ¿Sí? Y la pata de atrás estaría compuesta por el segundo triángulo, que es más o menos del mismo tamaño del triángulo del cuerpo. Vale. Vale. Ahora podemos ver qué pasó. A ver, ¿cómo te ha quedado, Miriam? Enséñanos. Un A ver. chorro. Vamos a comparar. Hombre, pues no está mal, ¿eh? Ah, claro. Esto era, ella bueno, no está mal, más o menos. Vale, entonces, bueno, ¿se ve bien la diferencia? Vale, feedback. ¿Qué has visto en tema de comunicación, por ejemplo? ¿Qué has recibido tú o qué has percibido? Y luego nos explicará Ana cómo lo has sentido. El tema de la comunicación sin, por ejemplo, el efecto visual, o sea, que te miren, es difícil, porque entonces tienes que desarrollar mucho la escucha y esto no está muy desarrollado, yo creo. ¿No? O sea, para mí es más fácil a lo mejor mirar a una persona y que te explique algo que no realmente está... Aunque sí que es verdad que la escucha activa la potencias mucho si no la miras, pero para mí ha sido difícil, ¿no? No mirar a una persona. Vale, y respecto a cuando te describía las formas y todo, ¿cómo te has notado? ¿Cómo has sentido?
que hay cosas como que no entendía, como que se me iban. O sea, hay cosas como que digo, es que no entiendo lo que me está diciendo. No lo entiendo. O sea, no Vale. entiendo ¿Y tú, porque no Ana? sé si realmente, no porque se haya explicado mal, sino si no sé por qué, si esto iba a un sitio, si esto iba aquí, si esto iba allá, si esto iba aquí. Muy bien. ¿Y Vale. tú, Ana? Bueno, la verdad es que es complicado también sin estarte viendo y sin poder como ver también qué estás creando tú y poder ayudarte a resolverlo es complicado, ¿no? Y de pronto cuando son eh, pues cosas más visuales es difícil explicarlo, pero por ejemplo aquí lo que se me ocurre si de pronto eh, no sé, a lo mejor debí de dirigirte un poco más, de preguntarte, ¿no? ¿Me has entendido dónde está cómo va este cuadro o este triángulo? ¿Te hace falta información? Claro, porque era como muy directo, en plan de dibujo un triángulo, vale, ahora haz un cuadrado, ahora haz un no sé qué, ahora un no sé cuánto, y a lo mejor sí que faltó el feedback este de, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿No? Sí. Claro, y había un momento que Ana te ha dicho, dibuja un cuadrado más o menos así de este tamaño, pero claro, o sea, a lo mejor su tamaño es totalmente distinto a tu tamaño. Entonces, claro, Claro. vale, pues esta actividad básicamente veremos todos los factores que intervienen en la comunicación entre padres e hijos y lo usaremos esto como referente para realmente ver las situaciones reales que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces hay que encontrar un equilibrio o una forma para poder que tu realidad y su realidad sea totalmente equilibrada. ¿Vale? Entonces, empezaremos con la comunicación, volveremos a la primaria, casi a tutores de tercero de primaria, ¿no? Pues primero, en la comunicación normalmente tenemos un emisor, que es el que da el mensaje, en este caso ha sido Ana, y un receptor, que es el que recibe el mensaje, que ha sido tú. Pero esto no se acaba aquí. Luego están factores como el mensaje y el entorno. No es lo mismo estar cara a cara que detrás de una pantalla o escribiendo en el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, para que lo veáis visual, ¿vale? Si este es el mensaje, vale. Si este es el mensaje, todas estas rayitas de lo que pienso, a lo que digo, a cómo lo digo, ¿vale? A lo que oye bueno, la otra persona, a lo que entiende y lo que hace con ello o lo que es capaz de transmitir. O sea, ¿habéis visto que esto está todo lleno y aquí no queda nada? Pues eso es como el juego del teléfono. Sí, que te digo esto y al final acaba. Pues claro, hay un emisor y un receptor, pero influyen muchísimos más factores, ¿vale? Entonces, a partir de aquí daremos el tipo de comunicación que puede existir. Entonces, he mencionado el WhatsApp. O sea, ojo con el WhatsApp porque no nos pongáis nunca a discutir o a hablar temas importantes por WhatsApp porque se malinterpreta y de una cosita así podemos hacer aquí una bola de nieve muy, muy grande. ¿Vale? Entonces, con el dibujo, tú has dicho esto, lo del feedback. Esto es muy importante. Yo le llamo el recurso de pasar la pelota. Es decir, sobre todo, o sea, nos tenemos que poner en el lugar del otro y no decir, ¿me has entendido? O ¿me entiendes, verdad? Porque ahí le quitamos el beneficio de la duda al otro. Le obviamos que lo entiende y la otra persona no te dirá que no ha entendido para no sentirse mal. Entonces, es muchísimo mejor. ¿Me he explicado bien? O no sé si he sido claro. Dime qué has entendido. ¿Vale? Esto es una puerta importante, el feedback. Vale, pues ahora, a ver, luego también el tema de tono, el tono y cómo lo digo es importante. No es lo mismo por decir, Ana, recoge tu habitación, por favor, que Ana, recoge tu habitación, ¿sabes? Con otro tono. El tono que lo digo y la forma que lo digo y la emoción. Esto es muy importante, las emociones aquí entra en juego, es muy importante también. ¿Vale? Entonces, vale. Bueno, como les comentamos, nosotros el programa que desarrollamos es enfocado en adolescentes y lo que queremos es... Uy, se ha cortado. Se ha cortado. Se ha cortado. Me queda yo sola. Chicos, se ha cortado, ¿no? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Ahora se había cortado. Ok, perfecto. Bueno, que ahora lo que vamos a hacer es situarnos un poco en la etapa en la que están pasando nuestros adolescentes, ¿no? ¿Qué es esta etapa de la adolescencia? Es una etapa donde mis relaciones personales son básicas, es lo más importante, ¿no? Llámese amigos y si tienen una relación, una novia, pues la novia.
es una etapa de mucha exploración. Todo es nuevo, todo es súper intenso, todo es muy emocional, ¿no? Y bueno, Aquí, por ejemplo, no intentemos, o sea, para ellos sus amigos es muy importante. Entonces vamos a intentar o no juzgar, y aunque nos guste más o menos sus amistades, no juzguemos, porque para ellos ahora es su círculo, es su piña, son sus amigos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que de adolescente, y aún siguen siendo mis amigos, eran muy importantes. Obviamente siempre hay alguno mejor influencia y menos influencia, pero intentemos no juzgar. Nos gusten más o menos, pensemos que es un aprendizaje que ellos tendrán para crecer como personas. Les van a enseñar y Pero al final... si tú como padre ves que tu hijo se está juntando con gente que ves que no, ¿qué? También lo tienes que tolerar y respetar. A eso vamos a entrar, debe intentar poner límites o... Claro, a ver, aquí también, o sea, hay muchos factores, claro, pero tampoco, por ejemplo, algo que es muy habitual, por ejemplo, ahora que dices, es, por ejemplo, que normalmente los jóvenes nos vienen con una situación X, ¿eh? Papá, Juanito ha empezado a fumar. ¿Cuál es la reacción principal que solemos tener? Uy, tú no lo hagas, que esto es muy malo, el tabaco mata, juzgamos, suponemos, en vez de cambiar la realidad y decir, vale, ¿y a ti qué te parece? ¿Tú lo harías? ¿Te da curiosidad? O sea, hay que abrir el diálogo. Ya. O sea, no, o sea, si ellos vienen ya y se abren a hablar de estas situaciones, no cortar la cabeza, ¿sabes? Es, vale, pues sentémonos y lo hablamos. O sea, podemos ver qué beneficios y cómo te puede perjudicar, pero es sobre todo esto. Sí que hay amistades que pueden ser dañinas o peligrosas, yo de hecho las he tenido, pero bueno, al final, por mucho que me decían, yo no hacía caso, iba más, porque también es mi acto de rebeldía. Estamos en una edad que estamos creciendo, que comentaba Ana, y es su manera de mostrar que están creciendo. Se van a poner, obviamente habrá confrontación y van aquí y quieren crecer y quieren tomar decisiones. Claro. Sí, que eso es muy importante que comprendamos, ¿no? Que están en esta etapa donde dejan de ser niños y van a entrar a su adultez. Entonces, ellos lo que están haciendo es como empujar límites para empezar a conocerme como adulto, para ver hasta dónde llega mi opinión, mi responsabilidad y tal. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es orientarlos y acompañarlos en el camino, no forjar límites, no volvernos enemigos, no cortarles tampoco, porque también es una etapa donde se forma la personalidad y la autoestima. Entonces, si invalidamos lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que ellos desean, lo que estamos haciendo es decirle tú vales. ¿Qué va a pasar? Que cuando ellos sean adultos van a ser adultos inseguros y que no van a ser capaces de tomar decisiones por sí mismos. Sí, claro. Y una cosa que también es importante es que tenemos que ser conscientes de que nosotros, por ejemplo, no hay ninguna edad que te diga, vale, ahora ya eres adulto, toma decisiones. O sea, no hay un ritual o algo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que, por ejemplo, en Latinoamérica sí que están los 15 años que se celebran por todo lo alto y más o menos te puede dar la idea de decir, vale, ahora me haré adulta o seré una señorita. Pero aún así no es como que te digan, bueno, ahora siente como adulto, piensa como adulto, todo es una transición, ¿no? Y entonces ahí es donde es clave que nosotros podamos comunicarnos y acompañarlos en lugar de convertirnos como en un enemigo, una batalla. Exacto, y siendo amigo de tu hijo significa que hablas desde lo que te pasa a ti, de tus emociones. Por ejemplo, yo me considero un adolescente también, lo único que ahora sí que tengo herramientas y lo que pasa es que ya antes me frustraba durante 2 años, ahora me frustro pues 8 veces al día, pero sé cómo contrarrestarlo. Entonces hay que dejar claro al padre o siendo profesor también que yo también noto esto, que es normal, pero vamos a encontrar un camino para que sea más llevadero, por ejemplo. Claro, si a nosotros nos cuesta ser adultos y ya llevamos un tiempo practicándolo, imagínense ellos que apenas están empezando, ¿no? Entonces aquí entramos. Bueno, entonces ahora ¿por qué es importante la comunicación con mis adolescentes? Bueno, ya un poquito les dijimos, ¿no? Es el momento donde están forjando su personalidad y su autoestima, y muchas veces las cosas que les decimos y la forma en que se los decimos, estamos sin querer programando su mente de alguna manera, ¿no? Es una programación accidental. Por ejemplo, estaba escuchando un conferencista que decía, bueno, imagínense un conferencista que se dedica a estar con la gente, que se para en un escenario y que que tiene una personalidad con buena comunicación y empoderado y lo que quieras. Y él nos contaba que él cuando era niño era muy tímido, pero que esto surgió porque sus padres cada vez que lo presentaban decía, él es fulanito y es muy tímido. Y, ay, mira, te presento fulanito, no, es muy tímido. Me ha pasado, ¿eh? Esto a mí me ha pasado que esta es muy vergonzosa, ¿eh? Es muy vergonzosa. Y ya te ponen esa etiqueta. Claro.
y claro, ya pues te quedas con la etiqueta de que es muy vergonzosa y te lo crees. Claro, es importante porque, por ejemplo, a veces vemos la timidez como algo malo, pero puede ser que una persona introvertida es más, escucha mejor y observa más. En cambio, un extrovertido a lo mejor no tiene la escucha activa desarrollada, ¿sabes? Entonces, esto es lo que hablaba Ana, de decir inconscientemente, eres vago, por ejemplo, que lo típico, no recoges habitación, es muy vago mi hijo, esto, quieras o no, lo vas introduciendo. Los que sois de Barcelona, si podéis, o en Madrid también está, el Mago Pop tiene un show de magia y habla muy bien de este efecto, del efecto Pigmalión que le llama, que es como las palabras de tus padres o lo que te dicen puede desarrollar en ti o puede llegar a cumplir tu sueño. Y aparte que hace una magia espectacular, esta parte está muy bien, ¿sabes que lo digo? Pero hay que cuidar el lenguaje también con esto, ¿eh? Las etiquetas y los prejuicios que tenemos, ¡buah! Totalmente, totalmente. Lo que quería comentarles y que me parece muy interesante, o sea, es que aún que ya es un adulto, que ya es empoderado, que se ha sobrepuesto a todo esto, que de alguna forma se le fue enseñado cuando era niño, dice que, por ejemplo, ahora se dio cuenta que a pesar de que se para en un escenario y puede dar la mejor conferencia, cuando regresa a su núcleo familiar, se dio cuenta que se aislaba, que se quedaba más serio, más callado. Entonces, como que aún así, en ciertos factores de su vida le seguía afectando ese pensamiento, a pesar de que era un adulto trabajado, ¿no? Mira, y hablando de esto, por ejemplo, también, el otro día escuchaba una entrevista a Kilian Jornet, que si no lo conocéis es un fuera de serie que corre montañas y ha hecho el Everest sin oxígeno. Él es una persona muy introvertida, y como es un personaje mediático, todo esto de gestionar el estar en contacto con gente, entrevistas, premios y todo ese éxito, por ejemplo, a él le costó mucho y entró en una depresión. Entonces es muy importante que también sepamos, yo soy introvertido, ok, pero también tengo que tener mi espacio para mí, para bajar todo esto y decir, vale, yo soy así, pero que se pueden desarrollar. Esto es entrenamiento al final. Claro. Y luego también, digamos, yéndonos a ejemplos de cosas que suceden en casa, ¿no? El típico, bueno, no sé si pueden visualizar, hay un tipo de tortura que se utilizaba en la antigüedad, que ponían a la persona que querían que confesara bajo una gotita de agua, y era una gotita de agua que ¡tuc! Sí. ¡tuc! ¡tuc! Y así, y después de una hora la persona ya se estaba volviendo loca. ¿Qué pasa? O sea, si nosotros le decimos una vez a nuestro hijo, mira qué flojo eres, y después en otra situación, es que eres un flojo, y ve como todo lo que haces es con flojera. ¿Qué pasa? Que estamos siendo esa gotita de agua y lo estamos clavando la idea en el subconsciente, gotita a gotita. Es que esto muchas veces no somos conscientes, ¿eh? No, no nos damos cuenta. Pero bueno, que lo que también hay que decir, que o sea, tener un piano no te convierte en pianista y ser padre, tener hijos tampoco te convierte en padre. Esto es un aprendizaje, lo hacen lo mejor que pueden. A mí me han educado de lo mejor que han podido, no he salido tan gamberro pero bueno, que esto, por ejemplo, a mí mi madre me decía, eres un mano rota porque todo lo que tenía me lo gastaba, ¿sabes? Y yo ya tenía la idea, pues tenía dinero y me lo gastaba. Ahora, pues, mayor iba siendo más consciente y lo he ido cambiando, ¿sabes? Pero claro, que esto es muy importante porque vamos diciendo o vamos poniendo etiquetas a nuestros hijos y no las creemos, no las creemos. Y luego después de tanto decirle, eres un flojo, no le podemos reclamar que sea flojo, pues nosotros ahí, o sea, no nos va a contradecir, ¿no? Ya. Bueno, entonces ahora sí, llegamos a la parte que nos interesa y por la que todos están aquí conectados. Una persona ha preguntado que cuál sería la mayor aproximación para expresar desacuerdo o desacuerdo con los otros. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo expresas? Allá vamos, allá vamos. Vale. Ahora lo haremos porque iremos por situaciones y una de estas, una de ellas. Que justo lo que les iba a decir. Ahora la parte que les interesa y por la que están aquí es cómo nos comunicamos más fácilmente con nuestros adolescentes, ¿no? Y les vamos a ir dando ciertos tips y con ejemplos para ir viendo las situaciones en las que nos enfrentamos en el día a día y ver cómo podemos resolverlas, ¿no? Entonces, para hacer una comunicación fácil, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se te ocurre, Miriam? Que podríamos empezar haciendo una comunicación fácil. Hola. Bueno, es un buen inicio. Ya. A ver, la gente que está mirando el directo también puede ir poniendo sus opiniones, ¿eh? Que no solamente las puedo... Sí, estoy aquí pendiente mientras hablamos también.
¿Cómo se puede iniciar una conversación? ¿Cómo podemos comunicarnos más fácilmente? O sea, ¿cuál sería el primer paso para comunicarnos más fácilmente? Que uno escuchando. Sí, bueno, ¿Contacto visual? voy a por ello, nos dice que escuchando. Sí, pero ¿escuchando a quién? No, contacto visual. Puede ser Mm, una. Bueno, aquí lo que les quería expresar es que para hacer una comunicación más fácil tiene que empezar por mí, que es la parte que yo puedo controlar. Con un ¿qué tal estás? Ya, pero ahora, No, es, por claro, ejemplo, como la canción de la Shakira, que es, cuando hay que hablar de dos, es mejor empezar por uno mismo. Pues empiezo por mí, que es lo que yo controlo. O sea, la reacción de otra persona, lo que piensa otra persona, yo no lo puedo controlar. Entonces nos referimos a esto, a empezar desde mí, ¿sabes? Exactamente, y ser proactivos en el tema de la comunicación con nuestros adolescentes. Y ser proactivos quiere decir también tener la capacidad de autoobservarme, y de hecho aquí se llaman las 4 pautas de comunicación constructiva, que es observo, pienso, necesito y pido. ¿Qué quiere decir? O sea, primero necesito observarme a mí misma y darme el tiempo para pensar y entender lo que está pasando. Porque en cierta situación muy específica me alteré de esa manera, porque reaccioné como reaccioné y qué es lo que me está irritando, ¿no? Entonces, encuentro mi necesidad. Bueno, es que yo necesito que no me conteste atravesado. Ok, ¿cómo lo puedo pedir? ¿No? vale. Y entonces ahí en el mensaje del pedir entra la empatía. Pero primero es identificar qué está pasando conmigo cuando mi adolescente hace o no hace, o cuando reacciona o no reacciona de cierta manera y en qué circunstancias. O el por qué me molesta tanto, que a lo mejor es insignificante, que tenga por ahí tirado las bambas, por ejemplo, y a mí me molesta. Entonces sería, a ver, vale, ¿por qué me molesta esto, algo tan insignificante? O sea, Pues esto en hay que verdad tener. cuestionarte, ¿no? Exacto. Claro, Sí, claro. autocuestionarte y antes de reaccionar es pensar, que es muy importante, porque luego, por ejemplo, en las discusiones, por ejemplo, por tener unas bambas tiradas, montamos ahí un pollo Sí. y pensar nos referimos a cuidar las palabras, a no decir algo que nos podamos arrepentir o algo que no pensamos, que cuando tenemos discusiones no se nos puede ir de las manos. Sí, este sería como el último paso de pedir, ¿no? De saber cómo pedir y cómo estructurar esta parte. Pero lo primero es poder identificar porque si son mis juicios, si son mis miedos, si tengo miedo que a él le pase algo, si es algo que yo estoy conectando a lo mejor con mi propia infancia, con mi propia adolescencia, y detectando esto como un primer recurso, ya podemos entonces saber cuál es mi necesidad y entonces también podemos saber cómo comunicarlo mejor. Entonces, la segunda parte, entonces sí ya sería cómo entregar el mensaje. Claro, y sobre todo el pensar y escuchar, como comentaba por aquí, empatía y escuchar, es también, si él me responde, pues captar el mensaje, escucharlo bien porque me está dando mucha información, ¿sabes? Y recordar, estamos diciendo que están en una edad de mucho enfrentamiento, es su forma de rebelarse contra nosotros. Entonces es muy importante la forma que decimos. Cuando ya tengo detectada lo que yo quiero, mi necesidad, la forma que lo pido. Es, por ejemplo, decir, vale, mira, a mí me altera esta situación y yo quiero entiendo que tú tengas por ejemplo, tu espacio en tu habitación, ¿vale? Yo sé que es tu sitio, pero para que yo no me altere, podríamos llegar a un equilibrio y que esté ordenada la casa, por ejemplo. Esto sería una parte. Desde tu necesidad, lo que tú sientes es, ok, a mí me altera esto porque me gusta el orden. ¿A ti te gusta el orden? Es, por ejemplo, a ellos también les gusta el orden. Si no, cuando lleven al primer chico o a la primera chica a su casa, ¿qué les será lo primero que van a recoger? Su habitación. Entonces el hábito lo tiene. Lo único es que, ¿cómo se lo decimos? Si esto es siempre una guerra, es una guerra perdida. Por tanto, hay que ponerse en esta situación de decir, vale, él lo hará porque le gusta dar buena imagen, le gusta estar limpio. Si tienen una cita, pues se van a duchar, no van a ir con olor a sudor. Realmente con los niños pequeños, yo que estoy en primaria, pasa lo mismo, ¿eh? Se nota muchísimo cuando tú a un niño de primaria le dices algo mal, en plan de, haz esto porque ya le toca que sentarte con él y decir, mira, tal cual, no sé qué, y te lo hacen luego sin que tú se lo digas. Claro, el hábito lo tienen y las ganas lo tienen. Lo único que es esto. Si lo vemos como una guerra, ahí es una guerra perdida porque los adolescentes van a su rollo. O sea, también. O sea, yo también he sido Claro. así y ya es un acto de rebeldía, o sea, para ir en No, y contra además, tuyo en y general, todo les molesta, ¿no? En general, todo les molesta a los sí, sí, sí. adolescentes. En general, todo lo que se les diga es siempre encuentran algo para no estar de acuerdo.
Sí, pero claro, lo de estar de acuerdo también viene porque no nos han educado ni nos han enseñado cómo Claro. gestionar las emociones. O sea, yo de pequeño, o sea, y ahí es donde viene cómo te narcotizas o cómo evitas la realidad o como no sabes lo que sientes, pues me voy de fiesta. Empiezo a beber. Aquí yo voy a ser la defensora de los adolescentes. Bueno, para empezar, o sea, ya aquí estamos enfrentándonos con un juicio. Es que los adolescentes son así. ¿Y qué tal que los míos no? ¿No? ¿Y qué tal que en realidad yo tengo unos hijos con los que he desarrollado muy buena comunicación desde pequeños y no lo son? Pero como, le tengo miedo que ya viene la adolescencia y como todo el mundo dice que es así y tal, y entonces ya empezamos con un juicio. Y, no, o sea, en tratar de quitar esta etiqueta de adolescente difícil y seguir con, este es mi hijo y yo lo conozco, ¿no? Claro. Y entonces darle oportunidad a que él mismo se exprese y que él mismo también explore y mantenernos desde esta parte cercana. Eso es importante porque vemos situaciones como normales cuando no debería ser así. Por ejemplo, lo vemos como normal, decimos, es la edad del pavo, está en la edad, y lo vemos como algo normal, pero es que no, tenemos que educar desde que esto no es, ¿qué es normal? O sea, al final, ¿qué es normal? O sea, hay que educar desde, no, yo te voy a dar herramientas para que puedas gestionar y entenderte y comprenderte, sobre todo. También pasa con los niños muy pequeñitos, ¿no? Que, ¿no? Yo tengo mi sobrinita de 2 años y hace cosas y su madre es como, es normal, tiene 2 años. No, Claro. porque realmente se les enseña a no hacer eso, pues aunque tenga 2 años, aprenderá a hacerlo bien. No, Claro. es que es normal, tiene 2 años, ¿no? Que la edad tampoco justifica que haga ciertas cosas. No, claro, y por eso queremos educar, porque educando, pues, bueno, tú puedes evitar muchísimas cosas, como desde un asesinato, por ejemplo, o gente que no entiende y maltrata, por ejemplo. Y esto es falta de entenderte, de comprenderte, decir, ¿qué me pasa? Entonces hay que educar, no hay que vigilar mucho con el normal, porque la edad del pavo es la edad del pavo. O sea, yo conozco gente de 40 años, la crisis de los 40, pero ¿y por qué? Esto es importante. Claro. Y tan mala es la falta de comunicación como la mala comunicación, ¿no? O sea, porque al final también genera daño. El ser un padre que, bueno, a lo mejor esto me está sobrepasando y no sé cómo manejarlo y mejor me omito, hace el mismo daño que si interfieres mal. Entonces, cuando a lo mejor mi adolescente me está llevando a un punto donde a lo mejor no estoy pudiendo controlar, pues siempre se puede pedir ayuda, ¿no? Aconsejarte con otros padres o solicitar ayuda profesional o lo que a ti te venga bien. Claro. Es lo que comentamos, tienes que ver la relación con tu hijo como una amistad. Por ejemplo, cuando tú vas con los amigos, por ejemplo, los padres o las madres, hablan desde lo que sienten, cómo se sienten en el trabajo o con su marido, por ejemplo. Entonces sería importante encontrar esto en común o que los adolescentes vean que para ti, o sea, que la opinión del adolescente es importante para ti. Es, por ejemplo, decirle, oye, Ana, a mi hija, por ejemplo, oye, Ana, mira, que tengo esta situación en el trabajo con el jefe, no me siento bien, ¿qué piensas? Entonces está viendo, hombre, me está explicando cosas que ella nota o siente, pues tenemos que ver esta relación de, aunque sea padre y madre, amistad, porque al final lo que queremos es que sea una relación cercana y... Claro, y pero realmente, ¿cómo se llega a esa relación cercana? Porque yo, por ejemplo, con mis padres no tengo una relación cercana. Por ejemplo, tú dinos, ¿no? Como, ¿qué te faltó? O sea, si tú puedes hacer una reflexión contigo y saber qué te faltó, por qué sientes que no tienes esta relación cercana, qué te hubiera gustado a lo mejor que ellos hicieran o qué hicieron o qué no hicieron, y a ti te apartó. ¿Tienes un poquito como, lo tienes fresco o...? Claro, y claro, que dice el Pau, ¿dónde está el límite de la necesidad de dejarles explorar y la obligación de intervenir a como padre? Claro, porque yo creo que esto de ser padre y amigo lo confunden, entonces... Claro. Sí, bueno, no es ser el amigo, porque siempre es importante marcar límites y los límites son importantes porque el límite lo que va a hacer es que cuando yo sea adulto, si conozco límites, voy a saber verme a mí mismo. Ya está. ¿En qué nos quedamos? Sí. O sea, a medida que yo conozco los límites, soy capaz de respetar a los demás y respetarme a mí mismo. Y también eso me hace un adulto funcional en un entorno social. Claro. Si yo no conozco de límites, puedo ser una persona abusiva o puedo ser una persona de la que los demás abusan, ser abusado de diferentes maneras, ¿no? Y poner límites tampoco es malo. Normas ya tienen, por ejemplo, en el colegio hay normas. En casa también podríamos poner normas, pero sobre todo que sea recíproco, que sea de mutuo acuerdo también. No hay que imponer. Una cosa es ser autoritario y otra cosa es poner normas, que ya existen en el colegio. Si tienen alguna actividad escolar también habrán normas y desde pequeños estamos teniendo normas.
Y con la relación de amistad me refería no de amigo, sino de, así que igual que tus amigos, tú te abres y empiezas desde el yo, eso es lo que hablábamos al principio, empieza desde ti y empieza a dar el ejemplo, a decir, mira, me pasa esto, ¿qué opinas? Tu opinión es importante, ¿me puedes dar un consejo? ¿Tú qué harías? Entonces ellos ya vas abriendo ahí un poco la caja, ¿sabes? Estás cediendo. Sobre todo porque, por ejemplo, en esta etapa de la adolescencia, cuando ellos tienen las obligaciones de casa, la responsabilidad, a lo mejor, bueno, con su pareja están como que también adquiriendo una nueva responsabilidad, si tienen actividades extraescolares y la carga de trabajo, que no están acostumbrados a lo mejor esta carga de trabajo y tal, ellos empiezan a sentirse agobiados por todo esto. Además, el gestionar sus emociones, que es unos cambios hormonales que de pronto no sé ni por qué me siento así, pero me siento fatal y tal, y entonces también como aprender a afrontar eso y todo junto los agobia. Entonces, si tú te acercas y compartes también, o sea, como desde la perspectiva del adulto, que también tienes días difíciles, les ayudas a entender que es parte de la vida también, claro, ¿no? Y que es parte del ser humano y que está bien y que no pasa nada. Pero igual, o sea, vuelvo a dónde empieza la buena comunicación, aquí, porque si yo no entiendo qué me pasa, porque si yo no acepto mis momentos difíciles, porque si yo no sé compartir mi vulnerabilidad, si yo no sé comunicar mis necesidades, es muy difícil que yo pueda entablar una relación cercana con mis adolescentes. Claro, lo de poner límites, por ejemplo, se podría decir, vale, como preguntaba Pablo del explorar, mira, ahora están en la edad que van a la discoteca, te puedes decir, vale, puedes ir a la discoteca, pero intenta volver, pero vuelve a las 4 de la mañana, por ejemplo, por un ejemplo, porque si no yo me preocupo. O sea, le das la libertad, pero él sabe que tiene un límite. Y luego, es importante también hablar de cualquier tipo. O sea, tenemos los temas tabús estos que no se habla, como el sexo, que en esta etapa es crucial, el sexo, las drogas, el alcohol. O sea, por ejemplo, porque yo entreno a niños, por ejemplo, que tenía relación mucho con un padre. Entonces le decía, mira, yo desde pequeño les he enseñado, desde los 14 años, que ya le entra la curiosidad por el alcohol, o ahora antes quizá, él les decía, mira, a mí me gusta el vino, por ejemplo, y les explicaba y hablaba muy de como esta relación cercana de lo que es el alcohol. Entonces sería, por ejemplo, si te tomas una copa con tu hijo, pues si tú lo permites, por ejemplo, o él sabe lo que es, no sé si me estoy explicando. O sea, sí. intentar hablar. O sea, creo que también el hablar de la sexualidad es importante porque son muchas cosas, o como mujer, que tienes, ¿sabes? Las hormonas y los bueno, periodos. sí, también de conocerte como mujer. Y esto es muy, muy interesante, en realidad, la sexualidad. Creo que tanto como adultos como adolescentes y todos necesitamos aprender mucho al respecto. Y si quieren, más adelante podemos hacer un directo enfocado en este tema para no desviarnos. Pero sí que la sexualidad es importante y saberla cómo comunicar y que salga, o sea, que vaya mucho más allá del ponte un preservativo para que no te embaraces y no te den enfermedades. Porque estás hablando que una relación sexual también implica muchas emociones, implica el cuidar a la otra persona, el cuidarte a ti mismo, el respetar tu cuerpo, etcétera. Entonces hay muchos factores ahí que no se educan, que no se enseñan en la escuela y que es importante tocar. Y con el alcohol, que creo que es un tema que también lo tenemos como muy tabú, o que no nos enseñan, o no nos educan o no tenemos esta charla. A lo mejor tenemos, el alcohol es malo y ya está. Entonces hay que ver la necesidad de querer beber en exceso, o la necesidad de querer estar ahí en este ambiente, porque a lo mejor también es una necesidad tuya que no entiendes, es una forma de no pensar y de decir, hala. O a lo mejor es por ejemplo, lo que les comentábamos al principio. No, que el ¿Perdón? tema del alcohol y todo esto, los padres, a mí no me explicaron nada, por ejemplo. Ya, exacto. Y es lo que les decíamos al principio. Para empezar, es una edad de exploración. Segundo, es una edad donde quiero pertenecer, donde mi grupo social es muy importante. Y tercero, lo que les decíamos es la comunicación no dada es igual o peor que la comunicación dada. Entonces, el desentenderme porque no sé cómo expresarlo, cómo acercarme a él y decirle, es igual de malo que, o sea, porque igual te haces responsable de las consecuencias, ¿sabes? O sea, si no le das información útil a tu hijo, no lo estás, o si solo lo sobreproteges y lo tratas de mantener como en una capsulita de control para que no se acerque a este entorno, no lo estás protegiendo en realidad, porque el entorno está allá afuera. Lo que tú necesitas es darle herramientas para saber cómo gestionar este entorno. Y eso es parte también de nuestro trabajo, aprovechando para hacer un comercial, que debemos dar herramientas de inteligencia emocional, donde ellos aprendan a conocerse a sí mismos y a través del razonamiento desarrollar decisiones más conscientes. Claro, y esto, por ejemplo, puedes acercarte, si no estás acostumbrado a tocar estos temas como padre,
simplemente haciendo preguntas de, oye, ¿y tienes curiosidad o te gustaría probarlo? ¿Te lo has probado? O sea, sin juzgar, sin decir, ah, o sea, incluso le puedes decir, ah, pues mira, yo cuando fui a la universidad lo probé y sentí esto, ¿tú qué? ¿Sabes? O sea, al final también es restar la importancia, porque si no, si lo ven como una prohibición, en su acto de rebelión, lo van a Es hacer. que si lo ven como una prohibición, es que lo van a hacer. O sea, yo, por ejemplo, creo que mi acto de rebeldía era también de no hacer caso a mis padres, pero realmente no entendía, porque y obviamente mi círculo también era esto, íbamos de fiesta y ya se bebía, pero tampoco tuve esa charla del alcohol o, por ejemplo, con el sexo. Entonces, es que Claro, te pero preguntes, pregúntale, ¿qué te eso parece a no, ti? claro, pero es muchas veces que es eso, no simplemente es una prohibición y ya está. Entonces Claro. nunca se sabe el por qué, pero por qué no quieres que lo haga, por qué tal, ¿no? Entonces, es abrir el debate, o sea, y sobre todo sin juzgar, sin suponer, y bueno, ahora pasaremos al tema de lo de las emociones, de validar o invalidar, porque también tenemos la costumbre, o nos han educado, por ejemplo, a mí también, de lo típico, no llores que eres niño. O sea, esto, Bueno, sí, Sí, esto también es un el tema tema. que también lo hemos tocado en educación emocional en los varios directos en Happy Day, lo de no llores. No Claro, llores, que igual, tampoco es tan grave. no, ya tampoco, ¿no? Al contrario, de hecho, o sea, por algo están ahí las emociones, ¿no? Y hay que entenderlas y hay que saber cómo gestionarlas. Una preguntita, Miriam, antes de que sigamos, no sé si hay alguna duda por ahí en el camino o vamos, seguimos tirando. Sí, seguís tirando. De momento no. Si tenéis entonces, alguna mira, duda, escribir. Si tenéis alguna duda, sí, escribir o cualquier que lo que se os venga a la cabeza lo podéis comentar. mira, aquí dice Pau, lo que no se dice se interpreta, es lo que hablaba Claro. Ana. La comunicación no dada es también igual, la omitida es igual de perjudicial como la que damos mal o la Bueno, que juzgamos o y suponemos. cuando no recibimos información, ¿qué hacemos? Preguntar, buscar, ¿no? Sí, claro. Antes de ¿No? tener de referentes a unos padres, pues ya busca, que si buscamos, que si los amigos, que si no sé qué. Exacto. Y por ejemplo, en el tema de sexualidad, ahorita que, o sea, que los jóvenes tienen alcance ya toda la información, o sea, se habla mucho en este tiempo de que la educación sexual que hemos recibido es a través de la pornografía. Y Y es súper desvirtuado de la realidad, ¿no? Entonces, en realidad es que sí es importante brindar la comunicación y brindar los elementos, ¿no? Y si no sé cómo hacerlo, pues me acerco a ver, busco por dónde, me acerco a Eduquer y veo cómo me pueden ayudar este par de loquillos que están ahí, ¿no? Y bueno, y luego también es lo de dar ejemplo, por ejemplo, si cuando hablamos de normas y esto es intentar crear ahora que estamos en cuarentena, decir, vale, tenéis de 4 a 8 libre y habrá un tiempo o sea, yo os doy 4 horas libres en las que tenéis que hacer los deberes, por ejemplo, estudiar y tenéis tiempo para jugar a la Play, por ejemplo. Entonces tú en esas 4 horas las gestionas tú a tu manera. Lo que acabes antes tendrás más tiempo para otra cosa. Y decimos, vamos a cenar todos juntos en familia y sin teléfono. Pero el ejemplo tiene que venir de mí. Si yo me siento a la mesa y ya tengo el teléfono y estoy viendo el Instagram o el Twitter, pues, ¿sabes? El ejemplo empieza por mí, o sea, por los adultos. claro. Entonces, a partir de ahí, Es la vamos, típica foto, no sé si la habéis visto, una típica foto que salen en un banco de un parque y está una madre leyendo y la hija leyendo. Y en cambio hay otra madre con un móvil y el niño le dice, pero ¿por qué ellos leen y yo no? Y se ve claramente que es el ejemplo este que decís, ¿no? De los adultos. sí. O sea, al final es lo que digo, por muy adolescentes rebeldes que yo era, al final mi referente también era mi padre y mi madre. Entonces, a través del ejemplo, si el ejemplo que das es esta parte de leer o tener mi espacio para mí, o sea, ahora también estamos muy acostumbrados, castigado a tu habitación. Si la soledad tendría que ser algo, no tendría que ser un castigo, tendría que educarse para esto, porque es más importante para tomar una decisión, quedarte en silencio, reflexionar, escribir, decir, vale, ¿qué haría? ¿Me meto a esta carrera o a otra? Pensar en ti, en lo que te gusta. Esto no es un castigo. Si realmente busca la habitación a estar tú solo, puede ser una herramienta muy potente para futuras decisiones, por ejemplo. Y esto que dicen o sea, muchas veces la primera comunicación que tenemos con nuestros hijos son nuestras acciones, y esto no lo consideramos, ¿no? O sea, yo le puedo decir, no utilices el celular en la mesa, pero si me ve a mí utilizándolo, esta es la comunicación, la primera comunicación que él recibe. Entonces, Claro. tenemos que ser coherentes, ¿no? Con lo que queremos que ellos logren, pues primero nosotros, ser el ejemplo y comunicar con nuestro ejemplo.
Y sobre todo es importante también como adultos que antes de, cuando veo una situación que me molesta o me irrita, cogerme un minuto o dos y hacer esto que hablábamos al principio, observar, pensar, ver por qué me molesta, por qué me irrita y respirar y luego pues ir a hablar con él, ¿no? O por ejemplo, si yo sé que a las 8 siempre es una guerra continua de vente a cenar, deja la play, salte del internet, pues intentar cambiar esta situación. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo una novia y sé que o mi mujer, esto es un consejo para los maridos, si yo sé que mi mujer hasta que no se tome el café está irritable, ¿qué puedo hacer yo? Pues busco una solución, pues me despierto antes, 10 minutos antes, y le llevo el café a la cama. Y dirá, coño, ¿sabes? Me ha hecho un buen gesto y aparte ya me va a despertar de diferente manera. No voy a entrar en discutir. Pues intentemos buscar esto con un adolescente, por ejemplo. Que esto es muy potente, o sea, no veo el problema. O sea, veo un problema, pues intento buscar una solución. Pero esto es apartándome, pensando, reflexionando y digo, vale, ¿qué solución puedo encontrar? Ah, pues mira, me despierto 10 minutos antes, le subo el café y la tengo el doble contenta, porque soy detallista, que los hombres solemos ser menos detallistas, y va a despertar de mejor manera. Es que también es importante ser autocrítico, ¿no? Con uno mismo, porque es que hay gente que también se piensa que todo lo hace bien y que siempre es la culpa del otro. Entonces, claro, la importancia de ser autocrítico. Y saber que también nos equivocamos, y lo que te interpreta la persona es totalmente distinto a lo que queremos. Y más, imagínate, el cambio de edad de adolescente a adulto, también hay un rango de edad bastante importante. Entonces hay que intentar ponerse en su piel. También somos adolescentes, conectar con ese adolescente, cómo era yo, cómo fui, cómo era con mi padre, ¿sabes? Intentamos dar este ejemplo, pero siempre desde el... Creo que con el mensaje claro que se van a ir hoy es, empiezo conmigo, ¿no? Primero conmigo, entenderme, entender por qué me afecta, entender qué está pasando y entonces después ya lo puedo comunicar mejor, ¿no? Teníamos, bueno, más o menos un orden de los tips que les queríamos ir dando, ahora han ido saliendo durante la conversación, pero como quiera que sepan que después pueden venir a nuestras redes sociales y les vamos a dejar ahí un escrito, así como el top 10 de tips para mejorar la comunicación y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud nos pueden escribir con toda la confianza y podemos charlar. Vale, y ya como nos queda poquito tiempo, el juego. El juego es una herramienta muy importante para conectar con nuestros hijos. Por ejemplo, esto que hemos dicho nosotros, en el colegio, por ejemplo, los profesores, hay 1000 maneras de hacer esta actividad. Entonces vamos a acabar el juego, que haremos un juego tú y yo, Miriam, ¿vale? Y con Ana. Déjame participar, hijo. Con Ana. Hemos preparado una respuesta, hay unas preguntas, pero tienes que responder sin pensártelo. Lo primero que se te venga, ¿ok? O sea, ahora me vas a hacer preguntas y voy a responder. Sí. Lo primero que me venga a la cabeza. Sí, exacto. Sin pensarlo, ¿eh? Oye, entonces luego haremos el... directo. ¿Sí? Vale. Los que entonces, estáis sabiendo el directo también podéis responder en vuestra casa, ¿eh? Entonces, claro. Y luego explicaremos el que es un juego muy sencillo y muy sencillo, pero que entraremos en el feedback de lo que hablábamos. Vale, pues ¿preparada? Sí. Vale. ¿Quién va a ganar? Ah, pero esa es una pregunta. Es la pregunta, tú respondes. Venga, yo. ¿Cómo comienza la historia? Esta mañana. ¿Qué prefieres, frío o caliente? Frío. ¿Tu palabra favorita? Meraki. Explícame, por favor, cómo huele ese lugar seguro. ¿Cómo? ¿Cómo huele ese lugar seguro? ¿A nubes? Ok. Si te arrepentiste de algo, ¿qué aprendiste? Que no lo volvería a hacer. ¿Cuál es tu mejor cualidad? ¿Cuál es mi mejor? Cualidad. Creatividad. ¿Cuál es tu parte del cuerpo favorita? De tu cuerpo. ¿El pelo? ¿Qué comerías en tu última cena? Una pedazo de pizza. Cuando eras pequeña, ¿cómo querías ser? ¿Qué querías ser, perdón? Profe. Lo tenía muy claro. ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? ¿Con qué personaje histórico? Frida Kahlo. ¿Y con qué famoso?
¿Con qué famoso? Ryan Gosling. Yo también. Vale. Completa las frases, ¿ok? Sí, Esos ojos son... grandes. Me fastidia tener que... Madrugar. Soy rara cuando se trata de... La perfección. Me fastidia tener que... Ah, no, este ya fue, ¿verdad? No, no. Perdón, ¿al diablo? ¿Al diablo con? Al diablo con los ex. Muy bien. Muy seguido, Muy seguido, hacer deporte. ¿vale? Quizás me animo a... Ay, ¿qué? Se ha cortado. Quizá me animo a... No, se ha cortado. Volver a repetir. Eh, Quizá me animo a... Quizá me animo a esquiar. amo, A mi madre. Mis ideas son... Claras. un hobby, Bailar. Mi arte es... Poner en práctica mis ideas. explícame como Ok. si fuera tu hijo, cómo se hacen los bebés. Pues mira, los deberes tienes que coger la agenda. Tienes que mirar lo que te toca para hacer para el día siguiente o a lo largo de la semana. No. Bueno, eran los bebés, pero aquí Los bebés. el canal no estuvo muy bien. ¿El qué? ¿El qué? Los bebés, los niños, ¿cómo se hacen los niños, los bebés? Ah, he entendido cómo se hacen los deberes. ¿Cómo se hacen los niños? Y yo, bueno, ella se lleva muy al día el calendario lunar, tiene claro cuándo ovula, perfecto, me encanta. ¿Cómo se hacen los bebés? Sí, Con sexo. muy bien. Ok, bueno, ya lo vamos a dejar acá porque se nos está acabando el tiempo y la parte más interesante es, a partir de este tipo de preguntas, lo que nos estás haciendo es ayudar a conocerte un poco mejor a través de un juego, a través de algo dinámico, creativo, y estas preguntas que pueden ser muy sencillas nos dan mucha información de ti. Por ejemplo, que eres una persona activa, creativa, que te importa la familia o en específico tu madre. ¿Te gusta la pizza? ¿Que te gusta bailar? Claro, el personaje histórico Frida Kahlo, pues por ejemplo, te gusta la poesía, por ejemplo. Ryan Gosling, pues bueno, te gustan los tíos altos, fuertes. Entonces, que son preguntas que se pueden adaptar de mil maneras, pero te da mucha información del adolescente. Y es una pregunta ¿Y que estas preguntas las habéis sacado de un test o son preguntas que las habéis creado vosotros? no le hemos creado nosotros y las colgaremos. También las vamos a colgar, las vamos a dejar ahí por vale. si las quieren bajar después y jugar también ustedes con sus hijos. Y luego las puedes adaptar, ¿eh? Puedes poner, pues se pueden adaptar y poner algo, preguntas más profundas, de qué te da miedo. De hecho, le comentaba a Selvin, este juego yo lo jugué con mi familia, que por ahí andan conectados en Navidad, y bueno, busqué un tipo de preguntas así un poco más profundas, ¿no? Y para poder conocer, por ejemplo, hablar del primer amor, o de cómo se conocieron ellos, o otro tipo de cosas, y vamos a poner preguntas, como para padres, para hijos, o sea, como que puedan tener diferentes acercamientos, ¿no? Este fue como un juego divertido para poner el ejemplo, pero en realidad, o sea, a echar a volar la imaginación. ¿Cuál es vuestra página? A ver, chicos, la página está en el flyer colgado en mi página, están todos los profesionales que actúan, que hacen directos. Entonces, vuestra página es... Educare SF. ¿Okay? Que esto es nuestro propio método. Si no, cuando ellos hagan la publicación, yo la compartiré y los etiquetaré, que podéis ir a su perfil, dar muchos likes. Correcto. Sí. Y bueno, y la página web está en proceso porque, bueno, estamos creando primero el método, el programa, y bueno, pero va dedicado a esto, adolescentes, padres, inteligencia emocional, entendernos, comprendernos entre todos. Y, Muy bueno, importante la inteligencia emocional, que no se trabaja en los coles como se debería. Entonces, al final es dar herramientas para lograr que todos seamos mejores personas y empezando siempre desde nosotros mismos. ¡Nosotros! Okay. Estaba pensando qué más falta, que agregar. No, pero yo creo que ya... No sé si hay preguntillas por ahí. Lo digo porque, ¿sabes?
he de colgar, o sea, de cortar el directo antes de la hora, porque así quedará guardado en mi perfil para la gente que no lo haya podido ver, porque si pasa la hora, luego yo no lo puedo compartir. Ah, vale. Vale, Vale, entonces vale. Sí, sí, Yo dime. lo descargaremos nosotros, que ya pasé en el mensaje que tenemos todos los profesores cómo se puede descargar, pero bueno, descargaremos el directo e intentaremos colgarlos en nuestro Instagram, si no es muy largo, y si no en la página de Facebook. Pero bueno. Perfecto. Pues Selvin, Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así. Gracias a todos los que escucharon. Entonces, chicos, cualquier duda que tengáis, escribir en su página. Yo la compartiré. Cuando hagan el recurso, yo comparto el recurso. Y si no, para saber la página, lo único que tenéis que hacer es ir a la programación de los Happy Days y allí están etiquetados Selvin y Ana. Y que estén pendientes de nuestras redes porque vamos a estar subiendo varios tips de comunicación, de inteligencia emocional, etcétera. Y posiblemente próximos directos contigo, Miriam. Muchas gracias, chicos. Un beso enorme. Miriam. Gracias por haber Gracias por el espacio. Chao. Adiós.